el LGTB o ideología de género, sus propuestas educativas, por ejemplo, son totalmente anticientíficas. No hace falta ser cristiano para entender eso. O sea, tanto un ateo, una persona que sea agnóstica, o un musulmán, o un budista, o un hindú, pueden claramente decir que estas propuestas son anticientíficas. O sea, no se trata de una lucha entre el cristianismo y el movimiento gay, ¿verdad? Como muchos quieren hacer ver a la opinión pública. Segundo, esta propuesta de la ideología de género es un atentado contra la inteligencia de cualquier persona, Eliseo, ¿verdad? Porque pretende modificar las naturalezas de las cosas e instaurar una fantasía, como por ejemplo los 150 géneros. Es decir, la sexualidad para ellos es una construcción social, mientras que el género podíamos hablar de una construcción social, pero no la sexualidad. Claro. Te doy un ejemplo, Eliseo. Pensá ahora en una cadena de hierro y yo quito 5 o 6 eslabones y lo suplanto por eslabones de papel y quiero sujetar con eso un barco, ¿verdad? O sea, es un atentado contra la inteligencia. Entonces, no solamente es un tema con el cristianismo, es un tema contra toda persona medianamente inteligente, como lo es cualquier persona. Entonces, en tercer lugar, es una minoría, ¿verdad? Es un grupo minoritario y encima es un grupo pervertido. ¿Por qué pervertido? Más adelante lo voy a desarrollar. Porque incluye géneros que son considerados por la mayoría como una degeneración, o propuestas sexuales que son para la mayoría de los países y la mayoría de la sociedad son una degeneración. Por ejemplo, la pedofilia, la zoofilia, la necrofilia, ¿verdad? Una perversión infantil, o sea, introducirle a los niños a un mundo sexual en los cuales ellos psicológicamente ni físicamente están todavía en condiciones de asumir o de confrontar. Entonces, eso es una depravación, una degeneración. Después, forzar leyes que solo le favorecen a ellos, pues al no tener la mayoría el mismo criterio durante toda la existencia humana, entonces es evidente que es una desviación. O sea, en toda la existencia de la humanidad, siempre la mayoría ha pensado diferente a ellos, ¿verdad? No hay un solo país que se denomine homosexual, todo el país, ¿verdad? Claro. Si bien hubieron pueblos donde se practicaba libremente la homosexualidad, tampoco esos pueblos en la historia se denominaron netamente homosexual. Ni Roma ni Grecia, que fueron más o menos los que tenían mucho libertinaje en su conducta social, ni ellos se autodeclararon homosexual como cultura, como pueblo. Entonces, y por último, no es una cuestión entonces religiosa ni homofóbica como se quiere mostrar, sino es una cuestión de libertad social, derecho civil y moral. O sea, ¿dónde están mis derechos cuando me quieren avasallar con ciertas propuestas donde la mayoría no está de acuerdo? Entonces, yo como papá, yo como docente, yo como una persona común y corriente, no hace falta que yo sea cristiano para estar en contra de esto. Claro. Ahora, desde la conciencia cristiana, que es lo que nos interesa a nosotros, es otra cosa. Entonces, quiero mencionar 4 contradicciones con referencia a esta propuesta homosexual de la ideología de género o la comunidad gay, que hoy se presenta dentro de esos 3 grupos que hemos mencionado como el más fuerte y el que más ruido hace. Primera contradicción, Eliseo, en cuanto a género, que es un conjunto de ideas, comportamientos y atribuciones que la sociedad otorga a cada sexo. Es decir, Eliseo es varón, entonces Eliseo tiene que poner pantalón, camisa, Eliseo puede andar sin remera por la calle. Esos son, vamos a decir, una cierta manera de ideas que la sociedad va determinando para cada sexo. Sí. Si es nena, bueno, se tiene que vestir rosado. Sí. ¿Entendés, Eliseo? Sí. Bueno, eso con el tiempo puede ir cambiando. Por ejemplo, en mi época de juventud, que yo vengo de los años 90, mi juventud, usar una camisa, una remera rosada era mal vista. Pero eso fue evolucionando. Hoy hay hermosas remeras para hombres rosados, ¿verdad? No significa específicamente que vos seas homosexual. Cierto. Entonces, eso fue cambiando, pero algunas cosas permanecieron, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la contradicción? En que ellos dicen, no, la sociedad le otorga a cada sexo lo que a ellos les parece mejor, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Pero ¿qué pasa? Un hombre quiere ser mujer dentro de la comunidad gay y la mejor manera de expresarlo es haciendo toda esa construcción o ese conjunto de ideas o ese comportamiento de atribuciones sociales que le da al sexo femenino, él lo atribuye para sí. Es decir, yo estoy en contra
de lo que la sociedad dice que tiene que ser una mujer, pero ahora yo quiero ser mujer, entonces yo adopto eso, me maquillo, uso ropa, uso pollera, uso zapatos, ¿entendés? Entonces Sí. es una contradicción, Sí, querido Eliseo. cierto. En segundo lugar, otra contradicción, Ah, reclamar derecho a ser aceptados socialmente, pero en sus manifestaciones ellos ridiculizan, por ejemplo, al cristianismo. No así, casi nunca he visto en una marcha gay ridiculizar, por ejemplo, a Mahoma o a Buda. cierto. Entonces, es claramente lo que ellos reclaman de ser respetado y no discriminación, No lo ellos hacen. lo hacen abiertamente. Entonces, es otra contradicción Ok. en ese sentido. Tercera contradicción es proponer una educación sexual desde un rechazo a la ciencia biológica, Cierto. ¿verdad? Para poner supuestos que en su propia concepción no están bien definidas. Por un absoluto, ni siquiera han sido sometidas a investigaciones de rigor. O sea, todavía no se ha investigado esas 150 clases de género que ellos promueven. Entonces, quitar una ciencia como la biología, la anatomía, la fisiología, por nombrar algunos, y poner supuestos en la educación, eso es totalmente contradictorio, ¿verdad? Y una cuarta contradicción que quiero mencionar es, proponen que la sociedad les acepte sin que ellos mismos se acepten con el sexo que han nacido. ¿Entendés? Cierto. Entonces, puedo nombrar varias contradicciones más, pero esto es como un ejemplo de qué comunidad estamos hablando, ¿verdad? Y para poder nosotros también hablar de este tema abiertamente, sin ofender, sin discriminar. Y si hay homosexuales o lesbianas que están escuchando o viendo el programa, que ellos puedan mandar sus opiniones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un sector del homosexualismo que quiere mostrar al cristianismo como su peor enemigo. Ok, y hay cristianos que colaboran con eso. Una mínima parte del liceo. Sí. Pero hay ciertos cristianos que colaboran con ese concepto que ellos quieren dar a la sociedad. De que los cristianos nos odian, nos discriminan. Cierto. ¿Dónde se ve esos conceptos? En las redes sociales. Se veía desde algunos púlpitos hace algunos años atrás, ¿verdad? En enfocar el tema de la homosexualidad fuera de lo que la Biblia como palabra de Dios lo enfoca. Entonces, para la Biblia es un pecado más la homosexualidad. No Sí. es el pecado. Cierto. El pecado imperdonable que menciona la Biblia es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que ya habíamos hablado en algún Sí. momento en diapositiva, Sí, ¿verdad? sí. Fuera de ese pecado, todos los pecados son perdonables y todos los pecados la Biblia lo maneja de una manera general, vamos a decir. No es que se centra en la homosexualidad y hace un escándalo la Biblia por... Si uno busca, va a encontrar textos. En el Nuevo Testamento va a encontrar 3. Y si busca bien, va a encontrar 4. Sí. Más no, ¿verdad? En referencia a otros pecados donde se menciona más. El adulterio, por ejemplo. Cierto. Ok. El cristianismo no es una comunidad de cazafantasmas, Liceo. Eso no es una comunidad que está cazando ahora a los gays No. para decirle vos sos un pecador y te vas a ir al infierno. Es una comunidad que proclama a Jesucristo como respuesta para el principal problema del ser humano, que es el pecado. Así que se dirige a toda la sociedad en manera general. O sea, el cristianismo ve a toda la sociedad, incluyéndose también ellos, como pecadores. Okay. No es que dice, este es pecador porque es homosexual y este es heterosexual, entonces este no es pecador. Ve a toda la humanidad como pecadora, entonces ofrece la solución a ese problema. La iglesia es inclusiva, Liceo, y a la vez es exclusiva. Ajá. Inclusiva porque todos son llamados a ese encuentro con Jesús, Sí. pero una comunidad de transformados por el Espíritu Santo y por lo tanto tiene una nueva forma, un estilo de vida, y quien no vive de acuerdo a ese estilo de vida se excluye a sí mismo. Cierto. Primera de Juan 2:19 dice, estos estaban con nosotros, Ajá. pero no eran de nosotros, Ajá. y salieron para que se manifieste que nunca fueron de nosotros. Entonces ellos mismos se excluyeron. Es inclusiva y exclusiva a la vez. Okay. Mi lucha como cristiano es más espiritual que carnal. Así que mi lucha trasciende más en una guerra espiritual para derribar argumentos y fortalezas que se levantan contra todo conocimiento de Cristo. Entonces mi conciencia cristiana no se ve afectado por lo que otros hacen, sino por lo que yo hago. Muy bien. Ok, entonces Eliseo,
el silencio, muchos dicen Jesús no habló de la homosexualidad, pero el silencio de Jesús no significa que el que calla otorga. Él siempre mencionó la ley y los profetas, por ejemplo, ¿verdad? Y en la ley y los profetas del Antiguo Testamento se toca el tema de homosexualismo en varios aspectos, no solamente en la cuestión de una relación como hoy conocemos, sino también una cuestión cúltica, de adoración, de idolatría, ¿verdad? Entonces, él tuvo la actitud general hacia el pecado y un trato mesiánico contra el pecador o con el pecador. Sí. Una actitud general, no se centró en un solo pecado. Cuando le hicieron preguntas sobre algo específico, él respondió, pero lo hizo de una manera general. De hecho, no trató a todos los pecados, de la misma manera. Así que los apóstoles, como Pablo, se encargó de ampliar el tema de la homosexualidad, pero no también centrándose en la homosexualidad, sino que lo puso en un bloque de pecados que aparece en la Biblia. O sea, la homosexualidad aparece junto con otros pecados, ¿verdad? Hay que ver los textos de Timoteo, Corintios, Romanos, ¿verdad? Sí. Entonces, la conciencia cristiana no permite discriminar, marginar bajo ningún sentido a una persona. La teología de Jesús fue esa. Él no marginó ni a las mujeres, ni a los leprosos, ni a los samaritanos, ni a los gentiles. Si el homosexual va a ser visto como escoria de la sociedad por su condición, entonces debemos redefinir la teología de Jesús. Si yo voy a ver a un homosexual, este es la escoria de la sociedad, entonces tengo que redefinir mi teología o la teología de Jesús. Porque dentro de la teología de Jesús jamás él hizo eso. Con ninguna clase que en ese momento, cuando él vino a la tierra, eran discriminadas por la sociedad. Ya dimos ejemplos. Mujeres, leprosos, samaritanos, gentiles. La conciencia cristiana rechaza toda práctica pecaminosa, injusticia, ¿verdad? Y promueve el amor de Dios y la paz, pero a la vez predica la consecuencia del pecado mostrando la solución. Ahí está. Sí, ¿entendés, querido Eliseo? Entonces, en esta conciencia cristiana que debemos recuperar dentro del cristianismo, dentro de la teología, la conciencia cristiana, en esta conciencia es que yo puedo abordar el tema. Si yo lo hago fuera de esta conciencia, yo lo único que voy a hacer es dos cosas, dos extremos. Uno, discriminar a los homosexuales, pensando que este es el peor pecado, ¿verdad? Sí. Y lo otro es irme al otro extremo, es ser tolerante y en nombre del amor, como hablamos el martes pasado, decir, no importa, vení, practicarnos más eso, no importa, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa, Eliseo? Si en una iglesia hay un chico homosexual y un chico heterosexual, el chico homosexual se acuesta con un hombre, eso es un escándalo. Pero el chico se acostó con una chica, bueno, el trato quizás sea un poco más suave, y eso es un error, totalmente un error, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en nuestra concepción, en nuestra concepción, y esto como que es más grave. Claro, y esto no debería entrar en nuestra conciencia cristiana, pensar que ser heterosexual, tener cierta libertad, y ser homosexual es, vamos a decir, estás totalmente hundido, ¿verdad? O sea, vemos que un chico puede tener 2, 3 novias en la iglesia, ¿verdad? Y no pasa nada porque es hetero. Pero no así con un chico que le gusta a 2, 3 chicos también de su mismo sexo a una chica, ¿verdad? Entonces lo planteamos desde un escándalo, Eliseo, y eso es un error, porque nosotros no fuimos llamados a discriminar por pecados, ¿verdad? Nosotros fuimos llamados a tratar al ser humano como la Biblia lo trata, como un ser depravado, sea hetero o sea homosexual. Entonces, de esa manera nosotros podemos ver a todos por igual, ¿verdad? Al hetero y al homosexual de la misma manera. Lo que pasa es que, como este colectivo LGTB se ha organizado y sale a proponer cosas, la reacción es diferente. ¿En qué sentido? No como el cristianismo, no como una reacción cristiana, sino una reacción social, ¿verdad? El cristiano, ¿qué le va a decir a esta comunidad? Esto está mal, según la Biblia. Cristianos Inclusivos del Paraguay, que es un grupo de cristianos homosexuales, ¿verdad? Trata de presentar las partes de la Biblia que habla de la homosexualidad como algo ya desfasado. Y eso es un error. Eso lo podemos debatir entre nosotros, ¿verdad? Pero decir que la homosexualidad o la práctica homosexual no es un pecado, es lo mismo que decir el adulterio no es un pecado. Que la Biblia hable menos de la homosexualidad que otros pecados no significa que lo trate diferente. Para la Biblia, en su concepto general, el pecado es pecado, ¿verdad? Lo practica un hombre, lo practica una mujer, ¿verdad? Es más, en la época del Antiguo Testamento había cultos donde la homosexualidad era practicado, pero en un contexto religioso. Y eso lo hacía inclusive más, vamos a decir,
más reprochable. ¿Por qué? Porque si se trata de una adoración, nunca la adoración debería ser pervertido. Entonces, Eliseo, con este panorama un poquito quiero escuchar un poco a la audiencia, a ver por dónde tenemos que mirar esto. Porque yo veo las redes sociales y parece que hay una reacción cuando se publica algo sobre la homosexualidad, ¿verdad? Pero no hay la misma reacción cuando un cristiano se sienta a ver una novela donde el patrón se entiende con la empleada. Cierto. ¿Verdad? O no hay la misma reacción cuando vemos ciertos pecados. Parece como que, bueno, esto no es tan grave. Pero cuando se trata de homosexualismo, esto sí es gravísimo. ¿Verdad? Tenemos una programación que lo pueden buscar en Odeira, que yo lo titulé hace 1 año o 2 años atrás, Mi hijo es gay. Sí, recuerdo. Ese fue el título, no es que mi hijo tiene 6 años. Mi hijo es gay. Sí, cierto. Mirando un poco de la perspectiva de los padres cuyos hijos tienen otra orientación sexual, de cómo deberían confrontar y tratar el tema, ¿verdad? Y dijimos que un padre puede estar en contra de la orientación sexual de su hijo, pero no rechazarlo. Cierto. Ok, entonces, nosotros en nuestra conciencia cristiana deberíamos ser abiertos a dialogar con cualquier pecador o cualquier persona. Así como a nosotros se nos acercaron los cristianos, se abrieron, dialogamos y finalmente nosotros aceptamos a ese Cristo como el sacrificio por nuestros pecados y hoy somos cristianos. Así, esa misma actitud debería ser una actitud de diálogo. Sentémonos con la comunidad gay y hablemos, Eliseo, de lo que está bien, lo que está mal, justificar, ¿verdad? Pero en ningún sentido alzar posts en las redes sociales que sean leídas como discriminatorias, Eliseo. Por ¿Entendés, favor. querido? Sí. Bueno, recién mencionaste de que la iglesia es inclusiva, ¿verdad? De que recibe a todos. Sí. ¿Sí? No así cuando uno llega, se le confronta con el pecado, ¿verdad? O sea, la Biblia es la confrontativa, Claro, ¿verdad? claro. Ahora, esto no se tiene que entender como una homofobia, el hecho de que vos presentes a la Biblia como tal y lo que ella dice. Esto no es homofobia. No, homofobia no existe, luego, Eliseo. Esa palabra fue inventada. Sí, yo sé que muchos lo usan, ¿Por ¿verdad? qué te digo eso? Sí. ¿Por qué te digo eso? Sí. Porque aquí dice este oyente, yo fui a 3 iglesias y me rechazaron por ser gay. En la iglesia hay más homofobia que cualquier cosa, dice. Es posible que en esas 3 iglesias él haya percibido eso. Es más, él dice, me echaron. Por eso dejé de ir a la iglesia. Especialmente de parte de los hombres más me rechazaron. Y mujeres con hijos fueron los que más me rechazaron. Hay que ver el contexto, Eliseo. Hay que hablar también con los pastores y líderes sobre el mismo tema para tener las dos versiones. Pero, ¿en qué sentido la iglesia es inclusiva? Quiero ampliar un poco más esto porque esto es lo que la Biblia dice. Sí. Primero, es una comunidad de fe. Ajá. Nadie puede pertenecer a la iglesia sin haber hecho una profesión de fe en Cristo. Cierto. ¿Verdad? En ese sentido es inclusiva porque el llamado es para todos. Y predicar el evangelio a toda criatura. Sí. La iglesia está abierta. Sí. Una vez que yo soy iglesia, Eliseo, vuelvo a repetir, Sí. yo tengo la nueva creación en mí de Cristo Jesús, la nueva mentalidad, el nuevo ser. Soy una nueva criatura y mi estilo de vida, mis pensamientos cambian. Sí. Si yo digo ser cristiano y no vivo bajo los nuevos parámetros del Espíritu Santo escrito en la palabra de Dios, yo me autoexcluyo, no es que me excluyen. Claro. Porque yo con mis hechos estoy negando lo que yo digo que soy. Sí, Entonces señor. yo mismo, eso es lo que pasa en la comunidad gay. Nace hombre y dice, no, yo no soy hombre, yo soy mujer. Ajá, ¿Verdad? ajá. Se autoexcluye él mismo. Sí, O sí. se discrimina en la palabra correcta. Se discrimina a sí mismo. Entonces en ese sentido la iglesia es excluyente, ¿verdad? Muy bien. Inclusive la iglesia tiene esa autoridad de parte de Dios de excluir a alguien en la membresía si cree que esa persona no está viviendo de acuerdo a los parámetros bíblicos. Pero no excluirle en el sentido de nunca más vas a entrar acá, ¿verdad? Sino someterlo a una disciplina, que es la palabra bíblica que se usa para una restauración, una reconversión, o vamos a decir, un tratamiento para volver por el camino correcto. Muy bien. Dice Alberto Franco, que nos está viendo desde su trabajo, ¿cómo la iglesia debe instruir a la generación venidera sobre esto, ya que el mundo lo muestra cada vez más normal, pastor? Los canales de cable como Discovery, por ejemplo, hacen un homenaje a la ideología. Incluso hay dibujitos animados en contenido de esta ideología, dice Peter. Así mismo es, ¿cierto? La mejor manera, Eliseo, es la manera histórica.
mostrando la verdad de las cosas, ¿verdad? No mostrando que esto es, vamos a decir, el pecado en toda la historia del cristianismo. No es el pecado. Hubieron pecados mucho más drásticos o que hicieron más daño al cristianismo que la homosexualidad, ¿verdad? Y quiero que entienda bien la audiencia cuando me refiero a eso y lea la historia del cristianismo. Hay que mostrarle la verdad de lo que dice la palabra de Dios a partir de la creación y a partir de la caída. Esas dos verdades son fundamentales. En la creación ya vemos, Dios crea un hombre, una mujer, le da la orden de multiplicarse, les bendice. Y luego un poquito más, unos versículos dice, del capítulo 2 creo, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, atendé bien esto, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. O sea, deja un modelo para crear el mismo modelo. ¿Entendés? O sea, en ese versículo hay una riqueza teológica, espiritual, doctrinal, maravilloso, Eliseo, ¿verdad? Se puede hablar horas de eso. Entonces, a lo largo de la Biblia muestra la caída del hombre, se desprende de Dios y a partir de ahí sucede un montón de cosas, entre ellas la actividad homosexual, ¿verdad? A partir de ahí viene la solución de parte de Dios, que ya parte en Génesis, valga la redundancia, capítulo 3, verso 15, el camino de regreso. Todos los que van por este camino regresan al estado natural que Dios le creó o a la nueva creación en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, ese nomás es el tema del Eliseo. Fuera de eso, todos los pecados son malos, hay pecados que dañan más, otros menos. Por ejemplo, vos podés estar con un homosexual trabajando, estudiando y jamás te diste cuenta que es homosexual. El tipo es respetuoso, ¿verdad? Y puede estar con un hétero que no deja pasar ni a la compañera, ni a la profesora, ni a la abuelita que vende remedio en la esquina, ¿verdad? ¿Y cuál es la diferencia? Ambos pecan. Uno lo muestra más exteriormente y el otro lo guarda, pero lo practica también. O sea, nosotros no podemos juzgar eso, ni ver. Es Dios quien se encarga de ver lo oculto, ¿verdad? Y Él determina el pecado y vamos a decir, Él da un juicio ya al pecado y al pecador y ya está sentenciado eso. Por eso Cristo es la única solución, la única salvación. Sin Cristo no hay salvación. No es que el hombre se va a perder. Sin Cristo ya está perdido. ¿Dónde dejan los cristianos inclusivos? Dice, ¿dónde dejan Levítico 18:22? No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Clarito está ahí. Sí. Y bueno, y le encuentran la manera de... Sí, porque hay varios exégetas bíblicos, Eliseo, que son de, vamos a decir, inclinación homosexual, que han hecho varios comentarios muy interesantes, ¿verdad? Pero discutibles, ¿verdad? McNeil es uno de ellos. Entonces ellos dan a entender que cuando hay amor verdadero, cuando hay respeto, Dios no está en contra de eso. Entonces, muchos se toman de esos comentarios y de esas interpretaciones, ¿verdad? Pero nunca hay que interpretar la Biblia solamente de un versículo, sino en su contexto general, ¿verdad? Entonces, si vos ves los bloques de pecados, vos ves a Romanos capítulo 1, por ejemplo, y ves dónde empezó el problema. El problema empezó en que la gente rechazó a Dios, se alejó de Dios y después ya se dio a su, vamos a decir, a un desenfreno. Y de esa consecuencia vino la idolatría, la inmoralidad y todo lo que tenemos hoy, ¿verdad? Abandonaron a Dios. Entonces el hombre cuando abandona a Dios, ya lo que hace después da igual. Claro. O sea, el adúltero con traje que trabaja en el banco, perdónenme los que discúlpenme los que trabajan en el banco, todo de corbatita, ¿verdad? Todo perfumadito, que parece una persona moralmente o socialmente vista, una buena persona, es un degenerado, ¿verdad? Tiene mujeres de aquí para allá, ¿verdad? A ese nosotros quizás le veamos como ya algo parte de la cultura social, ahora un tipo mujeriego. Pero si ese mismo tipo de traje y corbata le vemos besándose con un hombre, es un escándalo, ¿verdad? Entonces eso tiene que pasar también por una cuestión social, Eliseo, ¿verdad? Y nuestra conciencia cristiana no tiene que ser salpicado, ¿verdad? Porque la sociedad también no puede medir la moral sin que sea la moral de Dios. O sea, la moral social no siempre está basada en la moral de Dios. Hay cosas que en algunas sociedades son muy buenas, son bien vistas, pero que bíblicamente, desde la moral de Dios, para nosotros son pecados. No tiene cabida. Sí. Lo que dice en Gálatas 5:16 también habla sobre el andar en la carne y el andar en el espíritu. Muchos quieren dejar esa vida, pero hacen una entrega total a Dios para que Él obre en sus vidas, dice. Te leo más mensajes, así unos cuantos. Bueno. ¿sí?
¿Qué opinan sobre una pareja de pastoras que son lesbianas y predican en Estados Unidos? Ahí, Eliseo. Qué bárbaro. ¿Y qué podés opinar de eso? Es una aberración. Y es una cuestión, Eliseo, creo que vamos a hablar más el martes. Esto es largo, Eliseo, Sí. y para llegar a una conclusión necesitamos tener todos los elementos. No es cuestión de decir está mal, está bien. Por ejemplo, vuelvo a repetir, si vos tenés un hijo, Eliseo, y el chico es fino, lo que conocemos como afeminado, y tiene ciertas características Sí. que es más de mujer, de hombre, no significa que sea un homosexual. Claro. Pero para tus parientes, para tus amigos y quizás para algunos hermanos de tu iglesia, y perdónenme por lo que estoy diciendo, pero voy a ser realista, ese es un gay, ¿verdad? Ajá. ¿Por qué? Por la forma en que él es. Claro. Pero quizás él no tenga atracción por alguien de su mismo sexo. Ajá. Ahora, vayamos un escalón más. Supongamos que él sí se siente atraído por un hombre, pero él no practica la homosexualidad, no se le declaró a nadie, no le apuró a ningún chico, Ok. se retrae, se reprime, está ahí peleando nomás batallando, con eso, ¿verdad? Está peleando. ¿Verdad? Entonces, eso tenemos que diferenciar con aquel que abiertamente sale, y no solamente sale, sino sale y quiere legalizar ciertas cosas y hacernos parecer como que eso es normal y todos tenemos que ser así. Imagínate si ahora Eliseo Rolón sale y dice, yo quiero que todo el Paraguay sea olimpista. ¿Y por qué, Eliseo? Y porque a mí me gusta Olimpia. ¿Sabe cómo se te va a reír la gente? Sí, seguro. Bueno, en esta cuestión hay mucha política, Eliseo, y mucho dinero en juego. Por eso es que muchos no dicen que estos están locos. Si sale Eliseo Rolón y dice eso, se te van a reír la prensa, todo. Sí. Pero salen esto y nos dicen que hay 150 géneros y que metamos la educación, en el sistema educativo, la enseñanza sexual que trae esto, y nadie dice que es una locura. Y cuando sale el ministro y dice que esto es una locura, que no puede ser, le critican. Cierto. En fin, la hipocresía, como dirían algunos en las redes sociales. Cierto. Excelente, Pastor Miguel, como siempre. Pregunta, siendo ellos una tremenda minoría, igualmente van cambiando y modificando las leyes de todos los países. Porque entendemos también sí, que en los últimos tiempos todo se va a ir degenerando. Entonces, lo único que podemos hacer es tratar de frenar esto lo más que se pueda, ya que igual se van degenerando las leyes y costumbres con el paso del tiempo. Sí, tiene razón. Y es que por eso hay que verlo también desde el punto de vista político del liceo, social, no solamente desde el punto de vista espiritual, porque si vamos en eso, Liceo, si vos agarrás, hacer una encuesta en un barrio, a lo mejor en una manzana encontrás un homosexual y 4 adúlteros y adúlteras, ¿verdad? Entonces, en ese simplismo es que no tenemos que caer, ¿verdad? Ajá. En observar un pecado como si fuera que va a matar a toda la humanidad y dejar de lado otros pecados graves que están ocurriendo, ¿verdad? Entonces tenemos que tener una cosmovisión bíblica y espiritual de ver a la humanidad como perdida en todos sus sentidos, ¿verdad? Okay. Entonces, si hay leyes, si un país acepta, por ejemplo, el matrimonio homosexual, por supuesto que como ciudadanos nosotros tendríamos que oponernos a, por ejemplo, yo no quiero que me obliguen a hacer ni aceptar algo que yo no quiero. Esto es como el tema de la vacuna. Creo que hay una ley que, no me acuerdo bien, dice que vos no podés ser obligado a hacer algo en contra de tu voluntad, ¿verdad? Cierto, sí. Entonces, ahora la vacuna va a ser obligatorio. Entonces hay una, vamos a decir, una contradicción ahí. Ajá. Pero el tema es cuando te quieren imponer algo, vos no necesitas ser cristiano precisamente para estar en contra. Claro, a eso decimos, ¿verdad? Sí, un Sí, ateo puede estar Claro, en contra de eso. un ateo puede decir, no, yo no quiero que mis hijos... Y mira que los ateos leen el liceo. Sí. La mayoría son personas que leen. Ajá. Y el ateo, su mayor fuerza, de donde se agarra más fuerte, es la ciencia. Sí. Y ahora viene esto y le dicen, no, ahora la educación va a ser anticientífica. Ajá. ¿Cree Cierto. que va a aceptar? Claro que no. Si la Biblia es un libro para los cristianos, ¿por qué imponer ideas cristianas para una sociedad que no es cristiana? ¿Cierto? Cierto, Liceo. Pero toda la sociedad está basada en una moral. Ajá. Y esa moral viene de Dios. ¿Quién establece lo que es bueno y es malo? ¿Y Dios? Dios es el principio de la moralidad. Sí. Todas las leyes de las naciones están basadas en esa moral. Ajá. Por eso nomás. Lo que el cristiano hace no es imponer una nueva ley, vamos a decir, social, ni una nueva
forma de pensamiento. Lo que el cristiano sale a predicar es a Cristo como la solución a un mundo pecador. Este es el punto, ¿verdad? Okay. No es precisamente vamos a mi iglesia como muchos hacen evangelismo, vamos a mi iglesia, ¿verdad? No, yo me estoy yendo ya a la iglesia del liceo, no, vamos a mi iglesia. Ese no es evangelismo, ese es cualquier cosa menos evangelismo, ese es obigeato, ¿verdad? Entonces, el tema es salir a predicar, Cristo es la solución para un mundo pecador. Ajá. ¿Crees? ¿Crees que Él ocupó tu lugar en la cruz? Ajá. ¿Verdad? Si lo crees, entonces viví de acuerdo a lo que Cristo ofrece como nueva criatura. Ese no es el punto. Muy bien. Pero la ley es para los transgresores, para todos los que practican. Muy liviano es el pastor, dice. La ley es de Dios, hizo hombre y mujer e hijos. Y los que están en contra de la ley de Dios no son sus hijos. Dios los dio en una mente reprobada por no tenerles en cuenta. Sí, y eso es lo que dijimos en Romanos. Está siendo muy suave el pastor, dice. Bueno, voy a ser más drástico. Vamos a matar a todos los homosexuales. Vamos a salir en la calle a hacer pancartas. No se puede así actuar. Ese es el pensamiento, Eliseo, ¿verdad? Este pensamiento es más antibíblico que mi suavidad, mi aparente suavidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios quien juzga los pecados, no soy yo, ¿verdad? Yo no te voy a juzgar a vos, Eliseo, primero porque no conozco tu mundo. Es la palabra que te juzga a vos y a mí, ¿verdad? En la perfecta justicia de Dios, ¿verdad? Ok, está escrito dónde está el problema del ser humano. Y están las leyes de Dios que muestra. Pablo dice, yo no conozco, yo no iba a conocer la codicia si la ley no decía no codiciarás. Entonces la ley es un ayo, es un medio que me lleva a dónde. A Cristo dice, ¿verdad? Entonces yo le digo a un homosexual, la Biblia dice, no serás homosexual. ¿Y dónde dice eso? ¿Verdad? Entonces yo tengo que acercarme al homosexual y decirle, el hombre está caído, está perdido, se separó de Dios y tiene que volver a Dios, ¿verdad? ¿Entender, Eliseo? ¿Se puede salir de la homosexualidad sin reconocer a Dios o a la Biblia como autoridad, por ejemplo? No sé, Eliseo, buena pregunta. Me agarra en frío. Yo creo que quizás sí. Pero no tendrá a lo mejor un propósito en su vida. Que es muy diferente. Porque muchos dejaron el cigarrillo sin ser cristianos, la bebida también. Sí. Y muchos dejaron inclusive la vida inmoral, el adulterio, sin ir a la iglesia, ¿verdad? Quizás tuvo miedo de su esposa, casi le mató porque le engañó y nunca más hizo, ¿verdad? Pero el propósito de su vida, el propósito de la vida de una persona está en Dios. Fuera de Dios, el ser humano está perdido. Vive, pero vive como un muerto en delitos y pecados. La homosexualidad quizás sea una faceta de ese pecado y delito, ¿verdad? No importa que él deje la homosexualidad, igual va a estar muerto en delitos y pecados. ¿Sabes por qué te hacía esa pregunta? Porque aquí hay un caso. Dice, un hombre quiere dejar la homosexualidad, pero no quiere saber nada de Dios y de la Biblia. Pero abiertamente desea salir de ese problema. El hecho de que una persona es atraída por personas del mismo sexo, absteniéndose, reprimiéndose, ¿es considerada igualmente una persona homosexual por la iglesia? Yo no creo que la iglesia le denomine homosexual a una persona que tenga esas inclinaciones, Eliseo. Yo creo que desde el punto de vista cristiano, homosexual es aquel que practica el pecado homosexual, ¿verdad? Sí, de acuerdo. ¿Por qué? Porque nosotros, Eliseo, sin ser adúlteros, nosotros los que somos casados, quizás tengamos tentaciones adúlteras, pensamientos, ¿verdad? Y batallamos con eso. Pero no por eso somos adúlteros. Aunque el Nuevo Testamento y vamos a decir, el mensaje del reino de Dios en Cristo Jesús apuntó más al corazón que a los hechos, ¿verdad? Cierto. Pero una cosa, ¿por qué apuntó más al corazón? Porque los hechos revelan lo que hay en el corazón. Ahora, si en el corazón vos estás batallando, difícilmente como José caigas. José batalló siempre y cuando hubo un momento, estaban los dos solos ahí, ¿verdad? Si José nunca se propuso en su corazón, como Daniel también, hubiese caído fácilmente. Entonces, si alguien está batallando y yo tengo inclinaciones homosexuales, me gustan los de mi mismo sexo, pero estoy batallando, está en el camino correcto, ¿verdad? Ahora, está comprobado bíblicamente que un hombre no puede luchar con sus propias fuerzas contra el pecado. Tiene que ser con el Espíritu Santo para poder vencer. O si no, es esclavo del pecado. ¿Qué pasa al cantante brasileño que era un adorador y ahora salió del closet, renegando a su fe? Más papel en Eliseo. Está este cantante, ¿cómo que se llama Elías? Jota, algo por el estilo. Sí. Es pecado imperdonable eso, dice. Bueno, quizás ya no nos alcanza el tiempo. No creo, Eliseo, porque nosotros no sabemos si mañana el tipo se arrepiente y vuelve a Dios.
Eliseo, yo quiero continuar el próximo martes esto, Dale, dale. porque tengo conclusiones, vamos a decir, importantes para mí por lo menos, Sí. en cuanto a la conciencia cristiana, Ajá. con la cual podemos abordar estos temas. Y no hacerlo de un punto de vista, primero, sin conocimiento bíblico respecto a la homosexualidad. Ujú, Segundo, fuera de todo fanatismo. ujú. Y tercero, haciendo lo mismo con todos, no solamente con los homosexuales, Ok, ¿verdad? ok. Y para esto necesitamos todavía ejercitarnos en este siglo XXI para no caer en descrédito de nuestra teología ni en nuestro mensaje, querido Eliseo. Mira, yo te voy a hacer una cosa. Voy a anotar las preguntas de la gente porque hay demasiados buenos aportes que quiero volver a leerte el próximo Y martes. yo quiero ¿sí? que la gente que está en las comunidades gay Sí. se manifieste, Eliseo. Este es un espacio libre, abierto. Ah, Que ellos digan, estamos de acuerdo, estamos... así como lo hizo el muchacho, Sí, ¿verdad? Que sí. se sintió discriminado en 3 iglesias. A sí. lo mejor en la cuarta Sí. le aceitan y trabajan con él, ¿verdad? Cierto. ¿Qué opina de que estas leyes son de la élite para disminuir la población mundial? ¿Estás de acuerdo o no? Se dice, Ah, yo no puedo bajo ningún sentido, sería irresponsable decir, sí, así es, porque no tengo pruebas, Eliseo, ¿verdad? No tengo pruebas. ok. Además, esto existió mucho antes que la élite, así que... Bueno. Pastor, un placer compartir contigo. Hasta el próximo Seguimos el martes. próximo martes. Seguimos, Dios mediante. Vamos. Vida Positiva fue presentada por Iglesia La Estación. Te esperamos los sábados a las 19 horas, Red Juvenil, y los domingos 8:30 horas, Culto.